Bienvenidos al cuarto video donde comentamos el libro Anatomía del fascismo de Robert Paxton. Y en esta oportunidad continuaremos con las imágenes sociales que se tienen sobre el fascismo. Y en esta oportunidad vamos a comentar sobre la presunta naturaleza anticapitalista del fascismo, o lo que algunos influencers desinformadores han llamado como la naturaleza izquierdista del fascismo. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a leer una cita para que ustedes puedan ir mensurando, sopesando de qué naturaleza era el anticapitalismo de los fascistas. En realidad sí, es menester reconocer que el fascismo tenía un talante anticapitalista y antiburgués. Sí, en sus orígenes y en su programa, así es. Pero en la tarea del historiador y del intelectual honesto es dilucidar cuál es la naturaleza de ese anticapitalismo. Voy a leer una cita un poco extensa. Dice: cuando los fascistas atacaban a la burguesía, lo hacían porque era demasiado débil e individualista para ser una nación fuerte, no por robar a los trabajadores el valor que estos añadían. Lo que ellos criticaban del capitalismo no era la explotación, sino su materialismo, su indiferencia a la nación, su incapacidad para conmover el espíritu. Ya vamos dándonos cuenta por dónde va el anticapitalismo de los fascistas. Por otro lado, es necesario recordar que la revolución, porque eso fue lo que pasó en Italia con el fascismo, y eso lo reconocen varios historiadores, esta revolución no alteró la estructura social de la sociedad italiana, lo que sí buscaba la izquierda, alterar profundamente los cimientos de la sociedad. El autor dice: no modificaron en ningún caso la jerarquía social. Sustituyeron, como máximo, las fuerzas del mercado por la administración económica estatal. Entonces, en primera instancia, el anticapitalismo de los fascistas era real, sí, pero era funcional. Era subordinado a su interés nacionalista, a su interés de controlar la economía, etc. En segundo lugar, habíamos hablado de los revolucionarios. Sí, el fascismo fue revolucionario, obviamente. Pero, ¿cuáles fueron los impactos que se dieron a nivel social? O sea, ¿qué cosas cambiaron? El autor dice que hubo un cambio entre las fronteras de lo público y lo privado. Y voy a leer otro párrafo extenso para poder entender qué cosa afectó el fascismo y su acción en la sociedad italiana. Dice así: modificó el ejercicio de la ciudadanía, que pasó del goce de derechos y deberes constitucionales a la participación en ceremonias multitudinarias de afirmación y conformidad. Reconfiguró las relaciones entre el individuo y la colectividad, de manera que el individuo no tenía ningún derecho fuera de los intereses de la comunidad. Amplió los poderes del Ejecutivo, es decir, del partido y del Estado, con el propósito de conseguir un control total. Por eso algunos le llaman totalitarismo. Finalmente, liberó emociones agresivas, algo que está pasando en Estados Unidos ahora, que hasta entonces solo se conocía en Europa en situaciones de guerra o de revolución social. Ese fue el cambio profundo que hizo el fascismo a nivel de sociedad. Reconfigurar las fronteras entre lo público y lo privado. En tercer lugar, hay una imagen bien interesante, contradictoria también, respecto a la postura o al papel que los fascistas consideraban de la modernidad. Los fascistas, en su discurso, en su retórica, tenían una contradicción bien profunda. Por un lado, denostaban de lo moderno, de lo urbano, y ensalzaban lo rural, en términos del autor. Otra contradicción entre la retórica fascista y la práctica fascista es la relacionada con la modernización. Los fascistas solían maldecir las ciudades sin rostro
y la secularización materialista, y exaltaban una utopía agraria libre del desarraigo, el conflicto y la inmoralidad de la vida urbana. Y suena bonito, ¿no? Decir, en la ciudad pasa esto, en el campo no pasa esto, etcétera, etcétera. A nivel de discurso y de retórica, en ese tiempo era potente. Pero, ¿cuál fue la práctica cotidiana de los fascistas? Totalmente contradictoria. Y les voy a leer. El Duce, es decir, Mussolini, conducía un coche deportivo propio, un Alfa Romeo rojo, acompañado a veces por su cachorro león. Cachorro de león, es decir, un león pequeño. A Hitler le encantaba que le llevasen a toda velocidad en un potente Mercedes-Benz, que la empresa le vendió a mitad de precio como publicidad. Y ahí me pongo a pensar un poco en esto de cómo los altos mandos militares de nuestro país conducen Audis, conducen carros de alta gama, mientras que por otro lado las comisarías se derrumban, no hay servicios de calidad a nivel de la policía. Y nuevamente aparece esta contradicción entre el discurso oficial que dice que la policía defiende al ciudadano, está con la patria, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, sus grandes autoridades disfrutan de los lujos máximos. Y esto con el beneplácito del Congreso y del Ejecutivo. Qué coincidencias de la vida. Entonces, esta es una contradicción a nivel retórico-práctica de los fascistas. En cuarto lugar, viendo todas estas contradicciones, viendo estas imágenes, viendo este discurso anticapitalista instrumentalizado, ¿qué propone el autor? El autor dice, el mejor medio de hallar una solución a estos problemas que hemos encontrado es no establecer oposiciones binarias, sino seguir la relación entre modernidad y fascismo a través de su complejo histórico. Y esto es muy importante porque cuando caemos en el maniqueísmo de decir, esto es fascismo, esto no, podemos recortar lo que significó todo un proceso histórico. Ya en anteriores videos hemos visto cómo el fascismo daba, por así decirlo, saltos cualitativos en diferentes segmentos de la realidad. Y es que el fascismo no siempre estuvo en oposición a la modernidad. Es decir, en el discurso criticaban el secularismo, criticaban la urbanización sin rostro, etc. Pero por otro lado utilizaban la modernidad, la tecnología para sus propios fines. Cuando el fascismo llega a una etapa, digamos, madura, en la cual ya acapara el poder, el fascismo utiliza las herramientas de la modernidad y miren lo que dice el autor. El régimen fascista buscaba una sociedad técnicamente avanzada, en la que los poderes de integración y control del fascismo suavizasen las tensiones y divisiones de la modernidad. Es decir, eran conscientes de que la modernidad genera fracturas, divisiones, contradicciones. Se oponían a la modernidad, sí, pero se oponían de una manera específica. Por eso el autor llama al fascismo, con toda razón, una modernidad alternativa. Claro, buscaban una modernización del país en función a ciertos intereses. Y es más, cuando el fascismo se radicaliza en sus últimas etapas, 1940 a 1945, utilizan la modernidad para sus propios fines. Y algunos autores dicen lo siguiente: rechazan la racionalidad moderna y van y vuelven a la barbarie. Esto lo menciona un autor llamado Hans Mommsen, quien afirma que, dado que empiezan a utilizar instrumentos, o como el mismo autor lo llama, muerte a nivel industrial, utilizan la tecnología de su tiempo. El autor no cae en esa dicotomía y dice lo siguiente: más bien, el fascismo, desde su perspectiva de modernización alternativa,
no es que caigan en la barbarie. Obviamente, lo que hicieron es bárbaro, sí, pero no caen en la barbarie, sino utilizan la modernidad para sus propios fines. Uno de los rasgos fundamentales que nos ayudan a entender esto es el uso de la limpieza racial. Y aquí voy a leer cosas que son realmente bárbaras. Dice, como limpieza racial nazi edificada sobre los impulsos purificadores de la medicina y la sanidad pública del siglo XX, el anhelo de los eugenetistas de eliminar a los impuros e inadaptados, la estética del cuerpo perfecto y la racionalidad científica que rechazaba los criterios morales considerados irrelevantes. Y aquí habría que recordar algunas tesis de Theodor Adorno, en general de la Escuela de Frankfurt, de cómo la racionalidad, el iluminismo que trajo las ciencias, el avance de las ciencias en la Europa del siglo XX, cómo pudo, a través de pasos sucesivos, decantar en la barbarie que terminó con la solución final, el holocausto judío y toda la barbarie que conocemos. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Claro, y asume que el fascismo es una cuestión de maldad pura. Pero no, hay que reconocer que otros países en los que no hubo regímenes fascistas como en Italia y en Alemania, también utilizaron estos criterios, entre comillas, científicos para hacer la propia limpieza racial. Y en la lectura que voy a hacer ya en estas últimas partes del video, voy a dar un salto a Perú para que ustedes puedan ver que la ciencia como tal no es no es un producto químicamente puro, libre de valores, ajeno a las influencias del medio. Por eso cuando la congresista Milagros Jauregui y todo su séquito dice que ahora va a haber una educación sexual científica, cada vez que ustedes escuchen a un político utilizar la palabra o el adjetivo científico, sospechen. Sospechen sobre todo si esa persona no tiene una formación científica, porque lo que está haciendo es arropar un discurso ideológico posiblemente peligroso para la sociedad bajo un manto de cientificismo, bajo una retórica pulida, limpia. Esto ya lo hemos visto en la historia y vamos a ver qué ha pasado, no solamente con el régimen nazi y el fascista, sino en otro continente. Y voy a leer una nota al pie de la página 33. Dice, los estadounidenses, los ingleses e incluso los suecos fueron grandes adelantados en la esterilización forzosa. Repito, fueron grandes adelantados en la esterilización forzosa, seguidos de cerca por los alemanes. El racismo biológico fue mucho más débil en la Europa meridional católica, pero Mussolini anunció una política de higiene social y purificación nacional en su declaración política más importante después de la instauración de la dictadura, el discurso del día de la ascensión del 16 de mayo de 1921. Entonces la ciencia se ha utilizado para destruir, se ha utilizado para producir barbarie. Por eso el autor acierta cuando dice que no hay que caer en un binarismo, en decir bueno o malo, porque algunos dicen, como no has estado en la racionalidad moderna occidental del siglo XX, has caído en la barbarie. No, se puede utilizar la racionalidad moderna y aún así cometer barbarie. No son dos cosas que se excluyen mutuamente. Y entonces, para concluir con lo que vamos viendo hoy día, les había prometido hablar de Perú. Sí, tenemos que hablar de Perú, porque en Perú también se utilizó las esterilizaciones forzadas, así lo nieguen sus congresistas, sus propagandistas, ideólogos. Hay casos, hay sentencias en el Poder Judicial. Claro, no se ha logrado llegar a una justicia ideal como se hubiese
sucedido. Incluso el señor responsable, el ministro de salud de esa época, está libre y todavía es congresista. Eso da pie para una discusión ulterior. Al punto al cual yo quiero llegar es que, así como en otros países donde no había régimen fascista, donde sí hubo régimen fascista, y en el Perú también, se utilizó las esterilizaciones forzadas como una práctica científica, entre comillas, de limpieza racial. El siguiente video vamos a continuar con cómo es que la gente reacciona, cómo la complicidad de las personas, de la sociedad, permite que estos movimientos violentos, antihumanistas, antiintelectuales, puedan no solamente crecer, sino hacerse del poder en un país. Entonces, aquí nos quedamos, nos vemos en el siguiente video. Y si quieres hacer algún comentario, si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes escribir en la caja de comentarios. Nos vemos.